Cuando hablamos de mantener o de tener una salud bucodental buena, nos centramos en cepillar nuestros dientes, usando cepillo, pasta, hilo dental, pero nos olvidamos de una parte fundamental de nuestra boca que también necesita limpiarse, y es la lengua. Es que la lengua es un elemento que tiene una labor esencial en nuestra boca, ya que forma parte de la realización de tareas tan importantes como la masticación, la deglución, el habla o el gusto. Y es que las bacterias y los restos de alimentos no solo se depositan en nuestros dientes, también en la lengua se van a depositar. Y es que no nos olvidemos que todos los alimentos pasan a través de la lengua y también tenemos que pensar en la morfología de ella. Si os habéis fijado detenidamente en mirar vuestra lengua, podéis comprobar que no es una superficie lisa, tiene surcos. Esos surcos se van a depositar muchísimo más los restos de alimentos y por eso ahí tenemos que hacer una buena higiene oral. Y si no tenemos buena higiene oral en nuestra lengua, las bacterias se van a depositar en ella, lo que va a producir mal aliento y la aparición de lengua saburral. Para quien no sepa qué es la lengua saburral, es una condición oral que por la acumulación de estas bacterias, de estos restos de alimentos, células muertas, incluso de hongos, se forma en la capa dorsal de la lengua una capa como amarillenta o blanquecina. Y también importantísimo, las papilas gustativas dependen de este músculo, por lo que es tan importante tener una buena limpieza de nuestra lengua para poder disfrutar de estos alimentos tan ricos. Y ahora que sabemos lo importante que es tener nuestra lengua limpia, pues preguntaréis, ¿y cómo sé si la mía está limpia? Pues es muy fácil. Nos tenemos que colocar enfrente de un espejo y sacamos la lengua. Si está en condiciones normales, si está limpia, tiene que tener un tono rosado. En cambio, si cuando nosotros vemos nuestra lengua que tiene una capa en la parte superficial amarillenta o blanquecina, eso nos puede indicar que tenemos un poco de déficit de higiene. No todas las veces que vemos esa capa blanquecina significa que tenemos un déficit de higiene. En la mayoría de los casos suele ser así, pero lo que tenemos que comprobar es que no esté asociado a otro tipo de enfermedad. Y aunque es verdad que en la mayoría de los casos esta capa blanquecina está asociada a un déficit de higiene, tenemos que confirmar que no esté relacionado con otra enfermedad, que puede ser las leucoplasias, que pueden ser la candidiasis oral o el líquen plano. Para eso, simplemente tenemos que confirmar que nosotros al limpiar nuestra lengua no desaparece esa capa blanquecina. Si no es así, si no desaparece, tenemos que acudir lo antes posible a nuestro odontólogo de confianza, nuestra clínica dental, para que nos hagan una revisión y nos confirmen si tenemos alguna enfermedad. También importante, hay veces que las aftas, las llagas, pueden dar esa tonalidad también en nuestra lengua. Así que, importante, si nosotros nos damos cuenta de esa capa blanquecina, nos limpiamos la lengua y desaparece, no pasa nada, simplemente tenemos que tener un poquito más de conciencia y de hacerlo más diariamente. Si después de hacer nuestra limpieza de lengua vemos que no desaparece, revisión y visita a nuestro odontólogo o odontóloga. Y ahora diréis, ¿y cómo tenemos que limpiar nuestra lengua? Bueno, antes de llegar a ese apartado, primero lo que tenemos que saber es con qué tenemos que limpiar nuestra lengua. Y lo normal es limpiarlo con un raspador lingual o limpiador lingual. Pero sí que es verdad que hay cepillos que en la parte de detrás de lo que son los filamentos del cepillo, incluyen un apartado para limpiar nuestra lengua. A mí me gusta usar cada cosa para cada cosa. ¿A qué me refiero? Si tenemos que limpiar nuestros dientes, usamos un cepillo de dientes. Si tenemos que limpiar entre los espacios interdentales, pues usaremos hilo dental. Y si tenemos que cepillar nuestra lengua, pues usaremos un raspador lingual o un limpiador lingual. Hay muchísimos de otros tipos en el mercado, lo podéis encontrar en farmacias, por internet, en supermercados. Os he traído uno, que es el que nosotros usamos en casa, por supuesto cada uno tiene el suyo, importante, pero para que veáis un poquito la forma y en qué consiste. Si os fijáis, tiene un poco como hendiduras, surquitos, para arrastrar bien esos restos de alimentos, esa suciedad. Os enseño un cepillo de dientes que tiene ese complemento que os he dicho, para que os fijéis también, pero repito, preferiblemente cada cosa para su cosa. De todas maneras, también os invito a que preguntéis a vuestro odontólogo, odontóloga o higienista qué limpiador lingual o qué raspador lingual es apropiado para cada caso, porque como os he dicho, las lenguas no son lisas y no hay lenguas iguales. Hay morfologías diferentes, tienen surcos diferentes. Pues os invito a que cuando vayáis a vuestra higiene o simplemente a una revisión odontológica, le preguntéis para que ellos os indiquen qué tipo de limpiador o raspador lingual os viene mejor. Y ahora sí, llegamos al tema importante, la técnica de cómo tenemos que limpiar nuestra lengua. Es una técnica sencilla,
Ya veréis que son prácticamente 2 pasos y lo vamos a tener. Seguramente haya personas que tenéis el reflejo de la arcada muy marcado y que os va a dificultar un poquito limpiar la lengua. Siempre, repito lo mismo, no hace falta introducirlo muy al fondo, por favor, un poco de sentido común. Sí que es verdad que si no tenéis ese reflejo tan asociado, pues podéis aprovechar para limpiarlos un poquito más, pero todos aquellos que ese reflejo lo tengáis marcado, con cuidado. Vamos a imaginar que nuestra lengua es la palma de mi mano y que la zona de las puntas de los dedos es lo más profundo hasta esta zona de aquí, que es la más externa. Siempre tenemos que colocar la zona en la que tengamos un poco los surquitos y hacer movimientos deslizando hacia la punta. Con 2 o 3 movimientos hacia abajo sería suficiente. Y entre medias podemos ir mojándolo en agua para limpiar. Mojamos en agua y seguimos. Una vez que ya hemos terminado de pasar nuestro raspador o limpiador lingual por nuestra lengua, nos enjuagamos un poquito, escupimos y ya sería suficiente. Lo ideal sería pasar nuestro limpiador lingual cada vez que comamos. Pero, como siempre os digo, la técnica de por la noche, esa no os puede faltar. Así que todas las noches, aparte de toda la técnica y todos los complementos que tenemos que usar para tener nuestra boca completamente limpia, esto no debe faltar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido a cómo tenemos que limpiar nuestra lengua o simplemente haber confirmado que lo hacemos bien. Y lo que siempre os digo, cualquier duda, lo que necesitéis, ya sabéis dónde me podéis encontrar.